Bueno, hoy partimos con nuestro primer episodio de esta revisión de documentación. Vamos a partir con una norma nacional, norma chilena, ¿cierto? Que es poco conocida, a pesar de que ya tiene bastante rato circulando. Se las voy a mostrar inmediatamente para que empecemos a mirarla. Se trata de esta norma, la 3417, que es una norma bastante corta, ¿cierto?, del año 2016 y que tiene una particularidad, ¿cierto? Se llama 3417 Estructuras, Requisitos para Proyecto de Cálculo Estructural. No es una norma con ecuaciones, pero esta norma nos da el marco general de lo que es un proyecto estructural y por ahí empieza a tener harta importancia para todos los que nos dedicamos, ¿cierto?, al mundo de los proyectos, ¿cierto? Vamos directamente al alcance, que es siempre lo que nos va a importar más. Dice, aquí voy a leer algunas cosas, me voy a dar digamos, los minutos para leer algunas cosas importantes. Dice, alcance. Esta norma establece los requisitos que debe cumplir un proyecto de cálculo estructural, incluyendo planos, memoria de cálculo, especificaciones técnicas y protocolos de inspección. Fuerte. Esta norma no establece las responsabilidades de los profesionales que ejecutan o participan en un proyecto de cálculo estructural, las que están establecidas en la legislación vigente. Ya, esto que dice la norma es algo muy importante que conviene dejarlo claro de manera transversal desde ya. Ninguna norma técnica, en particular las del INN, Instituto Nacional de Normalización, pueden definir responsabilidades de nadie. Ese es un tema netamente restringido a las leyes. Por lo tanto, si hay una norma, y sabemos que hay, que defina responsabilidades de personas, no es algo correcto. ¿Ya? No digo que no exista, existe, pero no es algo correcto, no es algo que esté bien desde el punto de vista de la formalidad de los documentos. ¿Ya? Listo. Me han preguntado mucho, pero esto es aplicable a ingenierías básicas, a ingenierías intermedias, de perfil. Bueno. Las normas siempre, y esto también es algo muy transversal, dicen aquello para lo que sirven, pero nunca dicen aquello para lo que no sirven, salvo excepciones. Bueno, en este caso particular, hay que leerlo con, con detalle, ¿cierto? Volvamos a ver, dice, esta norma establece requisitos que debe cumplir un proyecto de cálculo estructural, incluyendo planos. Está hablando de ingenierías de detalles para construcción. Todo lo que no es una ingeniería para construcción comúnmente se considera un estudio que no es lo mismo, ¿se fijan? Entonces, claro, nosotros estamos muy acostumbrados a llamarle ingeniería de proyecto, el FEL 1, FEL 2, FEL 3, no sé cómo sea, ingeniería básica, conceptual, de detalle, etcétera, etcétera. Bueno, en ese contexto, esto sería para las ingenierías de detalle, aquello que uno va a entregar para que efectivamente se construya y se materialice algo. Ese es el objetivo de esto. ¿Y qué cosas nos va más o menos a normar esto? Y eso es lo que quiero que miremos. Dice, referencias normativas nunca nos interesan demasiado. Ya. Términos y definiciones, también me los voy a soltar. Tiene harto término y definición. Dice, estudios de un proyecto de cálculo estructural. Achuta, hay que tener estudios para eso. A ver, veamos de qué se trata. Nos vamos a dar el lujo porque esta es una norma muy corta, ¿cierto? Dice, estos estudios se deben realizar por un profesional competente y normalmente incluyen estudios preliminares, etapas de diseño esquemático y desarrollo del diseño, incluidos en el acuerdo del profesional competente. Además, y cuando así corresponda, incluirán también la atención a los comentarios generados en la revisión del proyecto de cálculo establecido en la normativa vigente. Ya, aquí tiene un implícito. Démosle una vuelta, porque en el alcance no establece si esto aplica a proyectos industriales o no. En general, este tipo de normativa está muy orientado al área urbana de edificios, de departamentos y oficinas. Sin embargo, evidentemente es aplicable también al área industrial debido a que no lo restringe. Ahora, cuando habla aquí de la revisión del proyecto de cálculo, se está refiriendo a la revisión reglamentaria que debe ejecutar un revisor inscrito en el listado de MIMBU
en estos proyectos, ¿ya? En general los proyectos de edificios. Entonces, ojo con eso. Ahí hay un implícito por ahí. Está pensando en edificios. Excelente. Vamos adelante. ¿Y cuáles son esos estudios preliminares de qué habla esta cosa? Dice, estudios preliminares. Trabajo preliminar del profesional competente a cargo del proyecto de cálculo estructural. Otros estudios se denominarán estudios complementarios y se mencionan en el anexo A. Ya, vamos a tener que mirar un anexo. Ok. Diseño esquemático. ¿Qué debe incluir el diseño esquemático? Todo lo que está acá. No voy a leer todo. ¿Qué otra cosa aparece? Desarrollo del diseño. Ya, aquí la cosa empieza a tener un poco más de importancia, desarrollo del diseño. ¿Ya? Veamos qué otras cosas siguen más adelante. Capítulo 5 dice documentos del proyecto. Ah, o sea, esta norma me establece documentos mínimos que debe tener el proyecto, que no los puedo eludir. Importante, ¿eh? Miremoslo un poco. Esto parece importante, dice. El profesional competente debe generar y firmar los documentos necesarios y suficientes para la revisión y construcción del proyecto. Tiene lógica. En el caso en que los documentos incluyan planos de taller, el profesional competente debe verificar que sean compatibles con su diseño. Ah, o sea, si tengo planos de fabricación, detallamiento, montaje, que son los planos de taller en general, y yo también, como diseñador del edificio o del proyecto principal, voy a tener que verificarlos y firmarlos. Ya, a lo mejor eso es nuevo para muchos, pero aquí está. Ojo, entre paréntesis, no estoy diciendo que debamos estar de acuerdo o no con el contenido normativo. Esto está escrito. Lo que nosotros podemos hacer es adoptarlo. Nada más. Cuestionarlo ya no, ya pasó esa etapa, ¿cierto? Si a alguien no le gusta el contenido de la norma, bueno, podrá presentar un anteproyecto y mediante un proceso normativo llegar quizás a enmendar algunas cosas que no le parezcan bien si es que el proceso así lo acompaña, ¿ya? Por ahora, este es un texto y está cerrado. Bien, sigamos leyéndolo de a poquito. Dice, se debe incluir un listado actualizado de los documentos que permita la trazabilidad del proceso de diseño. Tiene sentido también, la trazabilidad siempre es muy importante, que cada documento diga en qué revisión está, ¿cierto? ¿Qué fecha tiene? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo revisó? ¿Quién lo aprobó? Eso es lo básico, ¿ya? Proceso de diseño, indicando al menos contenido, autor, versión del... Evidentemente, la información incluida en este listado se debe complementar con lo establecido en 5.5. Ah, o sea, en 5.5 también me dicen más cosas. Bien, estos documentos deben contener a lo menos memoria de cálculo estructural. Ya. Esto es importante. Alguien dirá, bueno, ¿y cómo no voy a hacer la memoria? Si es evidente. Ya. Hay algunos proyectos, y aquí hablo del área industrial esencialmente, que muchas veces la gente dice, no, es que el cliente no contrató las memorias, no, no me las va a pagar o las sacó del listado. Es irrelevante, son parte del pliego de información que usted debe entregar y debe generar. Es evidente que usted la va a hacer igual, a lo mejor no con la misma formalidad, pero ojo, aquí le están diciendo que la memoria de cálculo es parte importante de lo que se entrega. Es relevante que usted entienda esto porque ya no estamos en tiempos de que el cliente pueda decir de manera tan liviana, no, dame solo los planos, las memorias no te las voy a pagar. Yo lo invito a que a través de una norma técnica como es esta, le diga a su cliente que usted no tiene la posibilidad de sacar del listado de documentos las memorias de cálculo, ¿ya? A lo mejor igual no se las va a pagar, pero las tiene que hacer, ¿ya? Cosa que tiene todo el sentido del mundo. Bien, dice, la memoria de cálculo es el documento que reúne los fundamentos del cálculo estructural y la verificación de sus elementos principales. Los cálculos deben ser consistentes con los requisitos del cálculo estructural. Aquí también hay que hacer una indicación clara. ¿Qué es lo que contiene la memoria? La memoria no es una documentación de todo lo que se ha hecho en el máximo detalle. No, la memoria, tal como dice aquí, es un documento generado por un profesional para que sea revisado por otro profesional que tiene las competencias necesarias para entender el contenido. No es una memoria educativa.
ya no es una memoria académica, no es un trabajo de título, es una documentación formal de aquello que yo hice y de lo cual me hago cargo. Por lo tanto, ojo, no todo lo que uno hace necesariamente va a la memoria. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso, porque a veces nos revisan y claro, nos piden que calculemos hasta la mosca que se para arriba del anclaje y eso no tiene mucho sentido, pero sí cosas principales. Entonces, por ejemplo, ¿qué debe incluir como mínimo, ¿cierto? Criterios de diseño, evidente, siempre hay que decir qué es lo que uno está usando. Descripción del sistema estructural, también. Métodos de análisis, obvio. Identificación de los programas computacionales. A veces uno se le olvida esa parte. ¿Eh? Es bueno decir qué software está ocupando, qué versión y qué año, para qué cosa, porque muchas veces uno ocupa varios software para distintas cosas. Evidentemente esto se refiere a los software de diseño y análisis computacional, no necesariamente a las planillas de Excel o de MATLAB o de alguna otra cosa. ¿Ya? Normas, código de reglamento aplicable. Toda la documentación que usted está teniendo a la vista para poder desarrollar dice, lista de cargas y sus combinaciones. Claro, usted tiene que especificar cada carga que está considerando. Evidentemente no solo listarla, sino decir cuánto vale, cuáles son los valores que usted está utilizando para el diseño y ojalá también decir dónde la puso, más o menos. No necesita poner viga por viga dónde está la carga, pero sí por lo menos una descripción, al menos superficial, de dónde la está poniendo. Por ejemplo, las plataformas las estoy considerando con una carga de uso de 400 kilos por metro cuadrado y esa la asigno en las vigas principales en las cuales descarga el grating. Listo, quedó suficientemente claro. ¿Ya? Combinaciones de carga, evidentemente usted tiene que hacer, ¿cierto? Un listado de sus combinaciones. Hoy día esto cada vez es más terrible. Uno encuentra memoria de cálculo con 600 combinaciones. La verdad es que quizás es una buena idea ver que no todas las combinaciones son aplicables a todos los elementos y dependiendo de lo que usted va a usar, puede eliminar un montón de combinaciones. También es bastante válido y razonable en la gran mayoría de los casos. Parámetros dinámicos. Estamos en un país sísmico, por lo tanto, los parámetros dinámicos del suelo, dinámicos de la estructura, ¿cierto? Tienen que estar suficientemente registrados en su memoria de cálculo. Todos los parámetros de diseño estructural, ¿cierto? Sobre todo sísmico. Información obtenida del estudio de mecánica de suelo. Claro, usted va a referir en su memoria el estudio de mecánica de suelo y va a usar todo aquello que el informe de mecánica de suelo le ha dado a usted. Y ese informe de mecánica de suelo, a su vez, tiene que estar de acuerdo a la NSH 1508, que es la norma para el estudio de mecánica de suelo, que la veremos en algún otro episodio, ¿cierto? Entonces, cuidado con eso. El informe de mecánica de suelo es un input tremendamente importante para su memoria de cálculo y en general su diseño estructural. De pasadita y como recomendación, no invente cosas. ¿Ya? Yo le recomiendo que si hay algo que no está en el informe de mecánica de suelo, se lo pregunte al ingeniero geotécnico responsable del proyecto y que lo incluya en el informe de mecánica de suelo. No invente usted en el lado estructural cosas que le falten. A veces con buena voluntad podemos cometer errores muy grandes y sobre todo tomar una responsabilidad que en principio por lo menos no nos compete. Bien. Lista de materiales y sus propiedades mecánicas, normalmente tenemos cuáles son los materiales y cuáles son sus propiedades. No necesariamente cubicados, pero sí tenemos las propiedades nominales que vamos a usar para el diseño. Nombre profesional competente, eso siempre está, ¿cierto? Uno tiene que hacerse cargo de aquello que está diseñando, por lo tanto es obvio. Si se fijan, lo que le piden como mínimo en la memoria no es tan terrible, ¿ya? Ahora estas son las bases de diseño. Todavía nos falta un montón de cosas que van dentro de la memoria. Veamos más cosas importantes. Esquemas de ubicación e identificación de los elementos estructurales, incluyendo juntas de dilatación. Ya, básicamente esquemas de lo que usted va a calcular. Eso es muy natural también. Esquemas de cargas de uso, las cargas muertas y cargas vivas se deben indicar de forma separada. Claro, lo que le decía hace un rato, es decir más o menos dónde está poniendo las cargas. Quizás no viga por viga, pero sí más o menos cómo lo está haciendo para que la persona que vaya a revisar pueda ser capaz de entender esto. Bien, principales resultados de los análisis y diseño para cargas verticales y laterales, incluyendo pesos sísmicos, corte basal, momento volcante, periodo y sus masas equivalentes. Verificación de desplazamientos máximos normativos y distancias mínimas a los planos medianeros.
Se está siempre pensando en un edificio urbano probablemente, pero esto es absolutamente aplicable a todo tipo de proyectos. Cuidado aquí, ¿ya? Mucho, mucho cuidado. No le pide documentar todo con lujo de detalles, le pide des- documentar todo aquello que es relevante para el diseño. Eso tiene que estar, ¿ya? Si la tuerca va para la derecha o para la izquierda, probablemente no le importa a nadie, pero sí le debe importar que ese perno está ahí, ¿ya? Entonces, cuidado aquí, qué es lo irrelevante y qué es lo que no nos aporta demasiado. Principales resultados del análisis, diseño y fundaciones, evidentemente, ¿cierto? Capacidades de servicio. No tengo muy claro qué significa eso de capacidad de servicio, así que no se lo voy a poder explicar. Planos estructurales. Ojo, me dice qué tengo que poner en los planos estructurales. No voy a leerlo en detalle como el caso de la memoria de cálculo, pero sepan aquí que les dicen qué tienen que tener los planos estructurales. Por lo tanto, es bastante relevante que usted tenga aquí claridad de cuáles planos van y cuáles planos no van. Muchas veces dicen, hay problemas con el cliente que, oye, pero es que yo entendí que me iba a llevar planos de esto, pero no me lo estás dando. Bueno, cuando usted se enmarca dentro de lo que le ofrece INN y entre medio viene esta norma que es la 3417, empieza a quedar un poco más claro. Yo le voy a insistir en que no se trata de que usted esté plenamente de acuerdo con esto, sino que esto también es una forma de defenderse un poco de males entendidos con los clientes si usted está acatando un marco normativo plenamente resuelto. Especificaciones técnicas de la estructura. Muchas veces nosotros emitimos especificaciones técnicas que no sirven para nada, van de un proyecto a otro. Y a esas especificaciones técnicas a lo mejor se pueden ir reduciendo. En particular, hoy por hoy, es es muy bueno como práctica que en esas especificaciones técnicas uno haga referencia a las normas INN. Casi siempre con eso es más que suficiente. O sea, claro, uno le pone cumpla todas las normas aplicables del INN y se acabó la especificación técnica. Ya, a lo mejor no es tan chico, pero tampoco necesita repetir en su especificación técnica todo lo que dicen las normas. Yo le sugiero que haga un listado en su especificación de las normas aplicables que a usted le parece que son un mínimo que deba cumplir el proyecto y en aquellas que usted requiera, por alguna razón que desconozco, pedir algo más exigente, eso sí lo tiene que definir muy bien en su especificación técnica. Si es algo estándar, probablemente no. Pero veamos qué nos dice la norma de manera formal. Nos dice, las especificaciones deben incluir requisitos del proyecto para los materiales estructurales, su fabricación, colocación, tolerancia y controles de calidad. Ya, a lo mejor todo eso usted lo puede cumplir refiriendo a una norma específica del INN o algún código extranjero también. ¿Ya? Las especificaciones para elementos de ingeniería externa deben incluir criterios de desempeño para su diseño y detalle. Claro. Ahora eso más que una especificación de construcción es una especificación de diseño que nosotros normalmente la separamos y la metemos en un criterio de diseño para dárselo a un vendor o a algún externo. Las especificaciones más relevantes se deben abreviar e incluir en los planos. Esto también es una práctica muy, muy necesaria, ahora es normativa. La especificación puede tener, hoy día una especificación puede tener 100 páginas, pero todos sabemos que el 99% de eso es basura. Digámoslo, reconozcámoslo. Aquello que es realmente importante y se debe usar en el proyecto en particular, siempre es bueno que esté en los planos de notas generales y si no, en aquel punto del plano o en el plano donde realmente esto se va a usar. Típicamente la construcción contra un hormigón existente, ¿cierto? Que uno tiene que anotar ahí picado superficial, ¿cierto? Aplicación de puente de adherencia, perforaciones, aplicación de epóxico para los dowels, después concretar nuevamente la fase con la junta fría y todas esas cosas. Todos esos productos comerciales que usted va a ocupar, probablemente es necesario que vayan al plano, no necesariamente se queden en la especificación técnica, que es algo más generalista. ¿Ya? Deben ir a los planos, no obstante, al final del listado de las especificaciones más relevantes se debe indicar que el resto de las especificaciones están en los documentos de especificación. Claro, entendemos que la especificación es un complemento más largo. Excelente. Protocolos de inspección, en líneas generales, no nos interesan demasiado cuando estamos en el diseño. ¿Ya?
Lista de documentos de construcción. Bueno, siempre existe un listado de documentos, por lo tanto no nos vamos a complicar demasiado. Ahora, esta norma, ¿cierto? Termina aquí y lo que trae son anexos. Ojo con los anexos. En todas nuestras normas INN tenemos anexos que son normativos y mandatorios, que son parte del contenido de la norma, y tenemos otros anexos que son informativos, no mandatorios, que únicamente están ahí para hacernos saber alguna cosa, pero no son de uso formal, podrían ser de uso optativo, ¿ya? Pero no estamos obligados a aplicarlos, ¿ya? Bien, el anexo A es mandatorio. Dice, normativo, es parte de esta norma. Dice, estudios complementarios. Démosle un segundo a los estudios complementarios. Lo primero es el alcance. Dice, este anexo describe los estudios complementarios, los cuales corresponden a estudios adicionales a los indicados como estudios preliminares. Estos estudios se clasifican como estudios especiales y estudios por contingencia. Estudios especiales. Estos estudios generalmente van más allá del diseño del sistema estructural principal y pueden haber sido o no previstos desde el comienzo de las etapas de diseño. Algunos estudios especiales se pueden incluir en el alcance original del proyecto de cálculo estructural como estudios preliminares, mientras que otros pueden ser provistos como estudios complementarios. Estos estudios consisten en, veamos de qué se trata, qué considera estudios complementarios. Estudios relacionados con elementos no estructurales y sus fijaciones probablemente aparecen durante el proyecto. Estudios relacionados con elementos estructurales secundarios y sus fijaciones, lo mismo. Estudios relativos al análisis especiales de viento o nieve. Claro, muchas veces nosotros tenemos un proyecto ubicado en un lugar donde la norma de nieve o la norma de viento quizás no aplique. Alta montaña es uno de los ejemplos más comunes de esto y a lo mejor ahí necesitamos hacer un estudio para definir las cargas de nieve. Probablemente vamos a tocar ese punto cuando analicemos la norma de nieve. Estudios relativos a análisis de peligro o amenaza sísmica. Lo mismo que la nieve, pero en sismos. Hay lugares, ¿cierto?, del territorio nacional donde por condiciones geomorfológicas específicas probablemente la norma no me cubre de la mejor manera y será necesario hacer algún tipo de análisis especial. Esto puede ser en suelos que son relativamente malos o también en lugares que están cercanos a una falla superficial conocida, caracterizada formalmente, ¿cierto? Que a lo mejor yo necesito considerarlo porque la norma de manera estándar no me lo ha dicho o no lo ha incluido, ¿ya? Estudios relativos a tsunami. En general, toda la costa chilena está en principio expuesta a tsunami, pero no toda la costa necesita que se diseñe con el tsunami porque hay lugares donde el tsunami no entra al lugar donde usted tiene el proyecto. Probablemente para proyectos portuarios usted siempre tiene que mirar bien el tsunami para ver cuáles son las cotas de inundación, ¿cierto? Dónde va a poner sus proyectos, dónde va a poner sus construcciones y tendrá que diseñar para las cargas que correspondan o evitar el tsunami si es que eso fuera posible, pero va a necesitar estudios, ¿ya? Porque nuestra norma es muy simplista y probablemente no cubre de manera completa todo lo que le puede pasar ante un eventual tsunami, ¿ya? Tenemos norma de tsunami. Preparación de documentos de demolición. Claro, en el caso que haya que reemplazar algo, ¿cierto? O haya que eliminar alguna construcción, uno emite una especificación técnica para trabajos de demolición o desmontaje, que le llaman a veces. Investigación de campo de edificios y estructuras existentes, incluyendo prospección de construcciones existentes. Claro, cuando yo trabajo en estructuras existentes tengo que validar un montón de cosas que en este momento lo voy a dejar fuera, porque eso es casi otra especialidad. Estudios, esquemas para alojar sistemas especiales de energía, estudios relacionados con la preparación de documentos para licitaciones alternativas, inspección continua y detallada de construcción, incluyendo inspecciones especiales, diseño o inspección de campo de ventilaciones y apuntalamiento de excavaciones y edificios de socalzado. Claro, todas estas cosas son para hacer el proyecto. Estamos pensando siempre en edificios más que en proyectos industriales. Diseño y revisión de equipos del contratista relacionados con la obra, bien, etcétera, etcétera. No voy a leerlos todos, pero son todos estudios especiales. Y estudios por contingencia. Veamos esto que aparece como estudio por contingencia. Dice, estos son estudios que surgen como resultado de circunstancias no previstas. ¿Cuáles podrían ser? Estudios que resulten de cambios de alcance o magnitud del proyecto tal como está acordado.
Sí, las famosas órdenes de cambio empiezan a aparecer por aquí. Estudios que resulten de cambios necesarios por variaciones de costos. O sea, el proyecto no siempre sale como uno lo presupuestó. Estudios que resulten de ajustes que sean inconsistentes con aprobaciones o instrucciones previas dadas por el cliente. ¿Sí? Cambio. Estudios que resulten de revisiones debida a promulgación o revisión de normas, leyes, reglamentaciones posteriores a la preparación de los documentos. Aquí es bien importante. Muchas veces llegan las preguntas del tipo, oye, pero si la norma no estaba vigente cuando yo hice mi proyecto, porque ahora me la piden. Hay mucha discusión. Este no es un tema absolutamente resuelto. Pero, como siempre, yo le voy a sugerir, a recomendar ampliamente, que utilice las normas que el INN mantiene como vigente. El INN es el dueño original de las normas, por lo tanto puede decir cuál es la que está vigente y cuál es la que no está vigente. Eso está clarísimo en la página del INN. Por lo tanto, si usted saca de ahí las normas en su versión más reciente, va a estar cubierto siempre por el estado de la práctica en el país. Entre comillas, es lo mejorcito que usted puede usar. De esa manera, el día de mañana, cuando usted tenga algún problema y esté el juez adelante, usted le va a poder decir, mira, la construcción tuvo problemas, pero yo usé el mejor estado de la práctica que había en mi país en el momento de hacer el proyecto. Y esa es una muy buena respuesta. Sigamos. Estudios necesarios por órdenes de cambio, estudios necesarios por correcciones o revisiones requeridas por errores. Claro, tienen que corregir si es que se cometió algún error y el revisor lo detectó. Estudios que resulten de modificaciones de procedimiento de construcción, estudios necesarios. Bueno, ya esta cosa tiene que ver mucho más con el proyecto terminado y que algo pasó, algún cambio y le gatilla estos estudios. Parece que son, entre comillas, un poco menos importantes que los estudios especiales que tienen que ver más con el diseño, derechamente. Y la gran mayoría de los estudios especiales pasan a ser estudios preliminares, ¿cierto? Ojalá yo tuviera las cargas de nieve, las cargas de viento, las cargas de sismo, las cargas de tsunami, antes de proceder a mi diseño, ¿cierto? Evidentemente. Muchas veces aquí la gente empieza a hacer esas preguntas del tipo, ya, pero ¿y quién va a ser el de nieve? ¿Y quién va a ser el de tsunami? Yo no sé. No, es que uno no tiene que saber de todo. Como decía un jefe que yo tenía, tiene que tener el teléfono del que sabe, ¿ya? Bueno, si usted quiere un estudio de nieve o de viento, puede llamar a un especialista, ¿cierto? Le dejo mi tarjeta. Bueno, yo lo hago. O puede llamar a cualquier especialista que tenga experiencia en ese tipo de trabajo, ¿cierto? Son input externos. Yo le recomiendo que tercerice ese tipo de cosas. Como dicen por ahí, uno no puede estar vendiendo queso y comprando queso al mismo tiempo. Si usted va a hacer el proyecto, el edificio, las estructuras, ojalá que un tercero le haga los estudios de input. Ojalá que un tercero le haga la mecánica de suelo para que usted pueda descansar en esos documentos, ¿ya? No hacerse cargo más allá de lo que usted inicialmente ha cotizado, quizás. Bien, anexo B. Y dice normativo. Ah, o sea, también es parte de la norma, es mandatorio, no es selectivo. Excelente. Actividades complementarias. ¿Qué dice? Este anexo detalla actividades complementarias que el profesional competente a cargo del proyecto de cálculo puede realizar, según lo establezca el acuerdo correspondiente. Ya, no es una obligación a que tiene que hacerlo, sino que es electivo. O sea, todas estas tareas que aparecen acá pueden ser parte del alcance del que calcula el edificio o el proyecto, pero no están inicialmente declaradas como parte, ¿ya? Entonces, hay que mirarla acá, esto sería un aumento de alcance. El C, ¿qué nos dice? Normativo también. Ah, o sea, también es parte de la norma esta cuestión y es obligatorio. Bien, ¿qué dice? Otros documentos a revisar. A ver, veamos el alcance. Dice, este anexo enumera otros documentos que el profesional competente encargado del proyecto de cálculo estructural puede revisar o aprobar, según lo establezca el acuerdo correspondiente. Ah, parecido al caso anterior. O sea, estos documentos podrían ser aprobables por el diseñador. Podría también ser que no. ¿Ya? Aquí está bien clarito. ¿Y qué documentos son? Mecánica de suelo, bueno, siempre es bueno que el diseñador la apruebe y sobre todo pida aquellos parámetros que por alguna razón no venían en el informe original. Propuestas de adjudicación, esas son cosas más administrativas. Yo siempre las cosas más administrativas las voy a dejar un poquito afuera. Revisión de las entregas de la ingeniería externa. Esto en general vale la pena
revisarlo, sobre todo cuando esas ingenierías externas estén teniendo algún impacto importante en su edificio o en su estructura. ¿Ya? Vale mucho la pena revisar eso. Supervisión estructural, informe de supervisión, eso no necesariamente. Otro estudio de la etapa de construcción, ¿cierto? Requerimientos de información. En general, la GCDI o RDI, que lo mismo, ¿cierto? Aquí le están dando el, eh, en la calidad de RDI o las siglas RDI, que son los requerimientos de información, son tremendamente importantes y aquí vale la pena tomarse un segundo. En todo proyecto aparecen las famosas GCDI, RDI, que son requerimientos de información de terreno. Es importante que esto sea formal, ¿ya? Que cualquier cosa se la pregunten mediante una SDI trazable, numerada, con firmas, con quien pregunta y también en esa misma usted responde haciéndose cargo de la respuesta que manda. ¿Por qué es tan importante? Porque en este nivel de la construcción ya estamos hablando de responsabilidades legales. Entonces, si hay cambios, usted tiene que estar absolutamente claro de hasta dónde está llegando. Por ejemplo, si a usted le parece una SDI que le dice, oye, ¿sabes qué? La plataforma de la cota tanto no habían los perfiles que tú dijiste, así que las cambiamos por todo esto. Apruébamelo. Pare un poquito. ¿Eso está aprobado por mí? No. Tengo que hacer un análisis para poder aprobárselo. No, no, si ya está hecho, necesitamos que firmen nomás. No, no funciona así la cosa. Es que ya está hecho. Ok, está hecho, pero quien lo haya hecho es el responsable. Si usted va y lo firma y lo aprueba, entonces el responsable es usted. Entonces ahí es donde hay que tener harto cuidado. Hay muchas SDI que se generan de manera legítima y genuina, que a usted le faltó información o a alguien le faltó información y se necesita para poder completar la construcción en terreno o la fabricación. Cero problema, eso pasa. Pero muchas veces van a llegar estas SDI un poquito tramposas, ¿ya? Recomendación, tenga cuidado con esas SDI, ¿ya? Y el último anexo que dice informativo. Ah, claro, esto no tengo para qué cumplirlo, solo me está dando algún tipo de complemento. ¿Y cuál es la bibliografía? Claro, me conviene saber nomás. ¿Cuál es la bibliografía? Dice la 1508, bueno, es la norma de geotecnia. La verdad es que si esta norma, y esto no es una crítica, pero quiero que la gente aprenda, de acuerdo a los procedimientos INN, cuando tenemos referencia, me perdí las referencias son el 2 siempre, el capítulo 2. Aquí está, referencia. Esto está en las referencias. Como está en las referencias, no debería estar en la bibliografía. En general, todo aquel código o norma que deba ser aplicado para el cumplimiento de esta norma está en las referencias. Todo aquel documento que pueda ser consultado de manera complementaria está en la bibliografía. ¿Ya? Alguien dirá, bueno, no hace daño que esté en la bibliografía también. No, no hace ningún daño, pero no es correcto. ¿Ya? Y el segundo, bibliografía, Recommended Guidelines for the Practice of Structural Engineering in California. Ok, podríamos mirar eso, aunque, digámoslo, está un poquito antiguo el documento, ¿ya? Pero también podríamos mirar. Bien, eso es la norma 3417. Espero que les haya gustado este comentario al pasar sobre el contenido de esta norma. Espero que ahora la conozcan más porque también he tenido la experiencia de que es una norma que ya es relativamente antigua, del año 2016, pero hay mucha gente que no la conoce. Respecto a la obligatoriedad de uso de las normas, básicamente en la página de eh, Minbu, usted va a encontrar un listado de normas que son obligatorias. Las normas obligatorias tienen visualización gratis. De todas maneras, aquello que no es obligatorio no significa que no sea conveniente cumplirlo. Yo les voy a insistir mucho en esta cápsula de que elegir un marco regulatorio como el del Instituto Nacional de Normalización normalmente es un beneficio para uno, ¿ya? Es uno el que está siendo protegido por ese marco regulatorio. No es que uno esté siendo empujado a hacer cosas que no necesariamente debería hacer, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Tómelo como una ayuda y no como una molestia, ¿ya? Bueno, nos vemos en una próxima cápsula y ojalá que le haya gustado. Suscríbanse, denle like, comenten y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso, ya. Chao, chao.